68. Harry. Harry cerró los ojos y oyó a Francis gritar. No era la primera vez que oía algo así. El ser humano es capaz de proferir un sonido que viene de muy adentro. Forma parte de nosotros. Harry creía que salía del alma. Es el ruido que hace un padre que acaba de perder a su hijo y está cargado de angustia, dolor y algo más. Algo tan profundo que no hace falta explicarlo. Francis dejó caer la cabeza sobre el volante y rompió a llorar, bombeando las lágrimas y los sollozos con los hombros. «Ahora ya sabe la verdad», dijo Harry, guardando su teléfono. Le acababa de enseñar las fotos de los rastros de pintura sobre la cuerda que demostraban que Esther fue estrangulada antes de ser colgada. Estaban empezando una guerra. Lo que le hicieron al cuerpo de Skylar tiene un significado para ellos. Dan mucha importancia a los símbolos y a las banderas, porque así no tienen que pensar en una ideología de verdad. Es más fácil odiar cuando llevas el mismo uniforme y marchas bajo el mismo estandarte que otros. Intentaron volar varias iglesias de la zona, pero no lo consiguieron. Así que mejoraron la estrategia. Se dieron cuenta de que matar a gente inocente no ayudaría a su causa. Lo que ellos querían era tener legitimidad, que la gente se manifestara por ellos. Los camiones que salen de esa planta química son catástrofes en potencia. Lo único que necesitaban era a alguien que estuviera dispuesto a morir. Gruber debía de dar clase a Skylar y esa fue su manera de acceder a la planta a través de usted. Una vez muerta Skylar, Gruber podía consolarlo, ayudarlos a usted y a su familia. Y luego envenenarlo y dejarlo sin ninguna razón para vivir. Pues lo han conseguido. Me he tragado todas sus mentiras. ¡Joder, mis pobres chicas! El ordenador y los planos hacían que usted pareciera su enemigo. Un comunista loco. Y lo iban a usar para captar a todos los idiotas de este pueblo. Ya han imprimido folletos para una manifestación. Francis dejó de llorar y se enjugó las lágrimas con una mano, mientras con la otra seguía sosteniendo el teléfono. Se reclinó en el asiento y respiró hondo. «¿Y ahora le apetece ese trago?», dijo Harry. Edward hinchó los mofletes, se pasó de nuevo la mano por la cara, se inclinó hacia adelante y cogió el vaso. «¿Le ha echado algo? ¿Algo para dejarme fuera de juego?», preguntó. «No me hace falta. Si bebe suficiente, esto lo tumba solo». Francis se bebió el bourbon de un trago, sacudió la cabeza y cogió aire. «No suele beber», dijo Harry. «Si quiere, le enseño». «No, gracias», contestó. Y allí, en algún lugar de su rostro, apareció el reflejo de un hombre totalmente derrotado por la vida, por la pérdida, por la rabia. «Gracias», dijo Francis. «Gracias por contármelo». Harry vio que su pecho volvía a agitarse rápidamente, llenándose y vaciándose. El pánico volvía a inundarlo. «Hay una cosa que sí sé», dijo. «Me da igual lo que se diga de mí después, ya no puedo vivir así, no quiero. Así que hágame el favor de bajarse del camión. Le doy 5 minutos para alejarse». Harry estiró el brazo lentamente y puso una mano sobre su hombro fornido. «Usted no quiere hacer esto», le dijo. Francis sacudió la cabeza. «Sí que quiero. Necesito hacerlo». Volvió a poner el pulgar sobre el botón de llamada con mucho cuidado. Harry se pasó una mano por la cara sin perder de vista el teléfono. «Váyase, aléjese de aquí», le ordenó Francis.
No voy a ninguna parte, respondió Harry. Tengo una botella de bourbon que no he pagado y nadie con quien beberla aparte de usted. No puedo seguir, dijo Francis, mordiéndose el labio inferior. Empezó a jadear y el sudor salía disparado sobre su boca como si fuera una ducha. Gruñó, gimió y se obligó a decirlo. «No quiero vivir en un mundo en que no estén ellas», añadió. «No hay manera de superar ese tipo de dolor. Ahora mismo es inmenso, lo tiene ahí delante cada minuto, cada segundo. Pero no será siempre así. Siempre estará ahí, sí, pero no lo sentirá todos los días». Harry se quedó callado, escuchando llorar a aquel hombretón. Le sirvió otra copa. Francis empezó a sentir como si comenzara a recuperarse. Se tomó otra copa. Volvía a respirar con normalidad, aunque era evidente que no estaba acostumbrado al bourbon. «Creo que voy a vomitar», dijo. Con el teléfono aún en la mano, tiró de la manija de la puerta y ésta se abrió. 69. Eddie. La boca me sabía a sangre. Por un momento me asusté. Entonces comprendí que me había mordido el labio. Y me empezó a escocer. Al principio creí que Edward iba a apretar el botón, pero luego vi que cogía el vaso del salpicadero, se lo bebía y empezaba a hablar con Harry. Ahora parecía que se estaba poniendo nervioso otra vez, que le entraba de nuevo el pánico. Seguía con el móvil en la mano. ¿Por qué no lo soltaba? Oí sirenas y al volverme, vi 2 coches patrulla de la oficina del sheriff pasar al lado del sub. Shipley se asomó por una de las ventanillas y dijo: «¡Atrás!». Entre los 2 vehículos montaron una barricada en la calle unos 10 metros por delante de donde estábamos nosotros. Leonard y otros 2 agentes se bajaron de los coches y se pusieron a cubierto detrás de ellos, desenfundando al instante y apuntando al camión. Shipley abrió su maletero y sacó un rifle semiautomático con mirilla. «¡No disparen!», dijo Berlín, avanzando hacia ellos con su placa en la mano. Se puso a hablar con Shipley, pero no alcanzaba a oír lo que decían. En ese momento, se abrió la puerta del conductor del camión. Shipley apartó a Berlín de un empujón, apoyó la escopeta sobre el capó del coche patrulla y apuntó. 70. Harry. Harry agarró a Francis del brazo. Tenía un pie fuera del camión cuando se volvió hacia él. «Deme el teléfono», dijo Harry. Francis bajó la cabeza y miró el aparato que tenía en la mano, como si no pudiera creer que algo tan pequeño pudiese provocar tanto daño. Harry había visto llegar a la policía local. Probablemente se habían enterado por los federales y por la planta química. Berlín estaba discutiendo con Shipley. Francis dejó el teléfono sobre el salpicadero. Harry lo cogió y lo agitó mostrándoselo a la policía. «Quédese en el camión hasta que vengan a buscarlo», dijo Harry, al ver que Shipley apartaba a Berlín y apuntaba hacia allí. «No le han disparado porque temen dar al camión. Quédese aquí», le pidió Harry. «Gracias», respondió Francis. «Gracias por contarme lo que les pasó a Skylar y a Esther». Los 4 agentes del sheriff tenían al camión en su punto de mira. A Harry se le hizo un nudo en el estómago al ver que Francis ponía ambos pies en el asfalto. Él también había visto a la policía. Y Harry sabía que había tomado una decisión. La puerta del camión protegía la parte superior de su cuerpo de los rifles con los que lo estaban apuntando. «Francis, vuelva aquí, por favor», dijo Harry. Francis sacudió la cabeza. «¿Quién le ha hecho esto? ¿Quién lo ha metido en todo esto?», preguntó Harry, intentando que siguiera hablando por todos los medios.
Francis se agarró el pecho y dio un paso a un lado. «Se hace llamar el pastor», contestó, pero si dijo algo más, quedó ahogado. Harry se tapó los oídos con las palmas de las manos y apartó la cara. No podía mirar. De pronto, la tensión que se palpaba en el aire asfixiante se vio atravesada por disparos. A pesar de que cerró los ojos, no pudo escapar de lo que estaba ocurriendo. Su mente puso imágenes al sonido. Vio los agujeros de bala haciendo brotar rosas de sangre en el pecho y la cara de Francis. Cuando cesó el fuego, Harry dejó las manos en sus orejas para no oír su propio grito. En ese momento se abrió la puerta de su lado de la cabina y Harry abrió los ojos. Berlín lo sacó del camión e inmediatamente Block lo agarró, lo abrazó y lo apretó con fuerza contra sí. «Uf, estoy bien», dijo Harry. Eddie colgó el teléfono y al poco rato Kate salió corriendo por la entrada del Chanterelle y se echó en los brazos de Block. Sus ojos se abrieron de par en par por la impresión mientras se fundía en un abrazo con su amiga. Eddie pasó por detrás del camión, se acercó a Harry y le dio un puñetazo en el brazo. «¿Y eso a qué viene?», preguntó Harry. «A que casi consigues que te maten. No vuelvas a hacerlo, ese es mi trabajo». Se quedaron mirando unos segundos y la sensación de alivio dio paso a la tristeza. «Ha bajado a que lo maten», dijo Harry. «Otra víctima». Eddie asintió, pero no dijo nada. Al principio no. Miró por encima del hombro de Harry hacia Berlín, que estaba hablando entre susurros con el hombre que conducía el sub, Anderson. Fuese lo que estaban diciendo, era mejor que Harry no lo supiera. Berlín era peligroso. Y viendo su aspecto, Anderson también. Harry se miró la mano izquierda. Estaba temblando, y en ese momento solo quería que dejara de hacerlo. «Dile a Berlín que tenemos que hablar», dijo Harry. «Y a Kate y a Block también. Le he preguntado a Francis quién lo metió en esto, y no fue solo Gruber. Me ha dicho un nombre. Creo que es el apodo del líder de la Camelia Blanca. Fingían tener una fundación cristiana y daban sermones en sus reuniones. Lo llaman el pastor. No ha llegado a decirme su verdadero nombre. Hay que encontrar a ese hombre. Tengo una Colt en la chaqueta y me muero por usarla». 71. Taylor Avery. Taylor Avery no podía dormir. Estaba sentado en su porche con un té en la mano, rodeado por el ruido de la noche de Alabama. Eran más de las 12 y estaba cansado. La copia de Matar a un ruiseñor se le había caído de las manos hacía media hora al quedarse traspuesto, y sin embargo, sus páginas amarillentas seguían llamándolo desde los tablones de madera del suelo. Donde antes encontraba solaz en aquel libro, ahora no había ninguno. Ya no era una historia sobre gente desconocida, sobre un lugar extraño. Era aquí, ahora, y él formaba parte del jurado. Sabía lo que tenía que hacer. Las pruebas contra el chico Dubois apestaban. Y él vivía rodeado de mierda de animal. No hace falta ser abogado para detectar un tufo así. Un granjero lo nota con la misma facilidad. Oyó el rugido de un motor mucho antes de ver el coche. Las luces bañaron el lateral de la casa al girar y detenerse. El motor se apagó, se abrió la puerta y se cerró. No oyó los pasos de Korn. Aquel hombre se movía como si fuera parte de la oscuridad. Subió al porche, llevando unos documentos en sus largos y finos dedos. «Buenas noches», dijo. Taylor asintió, pero no se levantó a darle la mano. Korn estiró el brazo donde tenía los documentos.
Taylor los cogió y por un segundo sus dedos rozaron los de Korn, notando su frío tacto. Es una solicitud de expropiación de terrenos. Incluye su granja, dijo Korn. Taylor hojeó las páginas. Una compañía llamada Max Developments quería una finca de 400 hectáreas. Ofrecían la mitad de lo que valían las tierras. La última página tenía un espacio en blanco para firmar. Max Developments quiere su granja, señor Avery. Yo me encargaré de que no lo consigan. Gracias, contestó Taylor. Aunque es raro. ¿Raro? Que presenten una oferta y esa solicitud justo ahora que formo parte del jurado. Korn se inclinó hacia adelante. Apoyó las manos en los reposabrazos de la silla de Taylor, poniendo su rostro a escasos centímetros del de Avery. Soy accionista de Max Developments, dijo Korn. Convencí a la Junta de que era una buena inversión y de que el condado estaría abierto a nuestra solicitud. Puedo pararlo cuando quiera. Usted consígame el veredicto de culpabilidad en el caso y todo esto desaparece. Lo dejarán en paz. Sus tierras estarán protegidas. Pero no se engañe. Si no colabora, en un mes está en la calle. Korn se incorporó de nuevo y Taylor notó otro olor extraño. No era a mierda, pero olía mal, como a podrido. Vio al fiscal marcharse sin mediar palabra. No tenía que decir nada más para convencerlo. Avery le tomaba la palabra. Decía la verdad. Sabía lo que pasaría si lo desafiaba y también si colaboraba con él. Dio un sorbo al té y miró el libro en el suelo del porche. Era una decisión que nunca creyó que tuviera que tomar. Tener principios cuesta lo suyo, y aunque Taylor estaba dispuesto a pagar ese precio, no quería que su familia perdiera su casa por hacer lo correcto. Si eso hacía daño a su familia, entonces, ¿qué era lo correcto? Frotándose la frente, decidió que no tenía elección. Conocía a los otros integrantes del jurado. Formaban parte de su comunidad y era evidente que lo escuchaban. Podía conseguir que todos votaran culpable. De eso no cabía duda. Korn se había buscado a la persona perfecta. Si él votaba culpable, ningún jurado votaría en su contra. Taylor cogió el libro, fue hacia la papelera del porche, lo tiró encima de las bolsas de basura y cerró la tapa. Solo era un libro. Esto era el mundo real. Alzó la vista hacia la ventana de la habitación de su hijo. La lámpara estaba encendida. Su hijo estaba allí ahora mismo, leyendo. Avery maldijo, levantó la tapa de la papelera y cogió el libro. 72. Eddie. Kate se había preparado el testimonio del agente Leonard. Cuando Korn lo llamó al estrado a las 10 de la mañana, estiró la espalda y abrió una página en blanco en su cuaderno, preparándose para anotar cada una de sus palabras. Leonard iba a decir que el sheriff Lomax reprodujo fielmente la confesión de Andy. Sin embargo, Leonard se enfrentaba a un montón de problemas. Era evidente que Lomax había sacado la confesión de Andy a base de golpes antes de ver el informe de la forense. En la confesión firmada, Andy decía: había terminado mi turno a medianoche y seguí a mi compañera de trabajo, Skylar Edwards, hasta el aparcamiento. Conozco a Skylar. Llevábamos un tiempo trabajando juntos. Es guapa y me gustaba. Quería besarla, pero me rechazó. La agarré y la apreté contra mí. Ella se resistió y yo la hice callar. No quería hacerle daño. Dejó de revolverse y yo apreté con más fuerza. Luego me entraron remordimientos.
Hay un tramo de marismas al otro lado del aparcamiento. La llevé allí y la enterré donde nadie pudiera encontrarla. La forense afirmaba que el cuerpo de Skylar tenía quemaduras por el sol. Si Andy decía que la mató a medianoche y luego la enterró, no podría haberse quemado. O eso, o la confesión de Andy era falsa. Kate estaba preparada y se había anotado varias preguntas para enterrar a Leonard en sus propias mentiras. Se moría de ganas de verlo en el estrado. Harry no tenía tan buen aspecto. Tampoco Block. Esa noche habían dormido poco, pero Kate estaba acostumbrada a pasar noches en vela. Yo me había puesto traje y corbata limpios y esa mañana la dirección del Chanterelle me había servido café recién hecho. Me preguntaba si serían tan generosos si supieran que Harry les había robado una caja de bourbon. Probablemente no. Patricia y Andy estaban reventados. Ninguno de los dos había pegado ojo y Andy parecía incluso más flaco con su traje grandote. Estaban cogidos de la mano, como siempre. Aunque esta vez noté que temblaban. No sabía si era Andy o Patricia. Corn se puso en pie para dirigirse al juez. Se abrochó la chaqueta, levantando la barbilla y estirando la espalda, como un hombre que se sabe ganador, como si nada de lo que habíamos logrado le importara. Vi a su testigo, Leonard, moviendo las manos con nerviosismo en la primera fila, detrás de Wakefield y de él. Tenía ese aire intranquilo de alguien que está a punto de subir al estrado. Se había peinado y recortado el bigote y llevaba una camisa que no le apretaba la tripa como si estuviese a punto de salirle un alien de ahí dentro. «Señoría», dijo Corn, «el pueblo llama a declarar a la gente...». No terminó la frase. Nadie lo interrumpió. Su voz se esfumó simplemente al mirar hacia el jurado. Yo hice lo propio y vi que uno de los jurados se había puesto en pie. «Señoría, tengo algo que decir», dijo el jurado en cuestión. Era Taylor Avery, una de las mentes racionales y templadas con las que contábamos. «¿Sí? ¿Hay algún problema?», preguntó el juez. «Pues, señor», dijo Avery, que estiró la mano hacia atrás, sacó unos documentos que llevaba plegados del bolsillo trasero de los vaqueros y empezó a desdoblarlos. «Lo he pensado mucho. No suelo hablar en público y no sé muy bien cómo decir esto. Señor Avery, el jurado no puede hacer comentarios. Tengo que pararlo ahora mismo antes de que siga, ¿entiende? ¿No puedo decir nada?» «No, un jurado no puede decir nada en la sala. Si tiene alguna pregunta, el jurado puede formularla, pero se suele presentar por escrito para hacérmela llegar». Avery cogió un bolígrafo del bolsillo de su camisa, anotó algo en las páginas e hizo un gesto a la alguacil para que se acercara. Esta miró al jurado, luego al juez. Chandler le indicó que se acercara, que leería lo que había escrito. La alguacil entregó los papeles al juez. «Señoría, esto es sumamente irregular», dijo Corn. Ahora ya no parecía tan confiado y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. El juez Chandler ni siquiera reaccionó al comentario de Corn, al menos no en un principio. Leyó la nota del jurado, hojeó las páginas y las colocó sobre su mesa. Luego miró a Taylor Avery y algo se dijeron con aquella mirada. Hubo una especie de entendimiento. «Señor Corn», dijo el juez Chandler, «tiene razón. Es muy irregular. Tengo una pregunta de este jurado. Es la siguiente. ¿Por qué amenaza el señor Corn con quitarme mis tierras si no convenzo a mis compañeros del jurado de que voten culpable en este caso? He visto muchas cosas en un juzgado, pero jamás algo así». Se oyó un grito ahogado colectivo entre el público. Corn sonrió y agitó la mano restándole importancia como si fuera una insinuación absurda. La mirada del juez pasó de Corn a Avery y de vuelta al fiscal. «Es una acusación absurda. ¿Qué prueba tiene?».
Mi palabra. No tengo ninguna prueba más que mi buen nombre, dijo Avery. Digo la verdad. Es lo que hay que hacer. El juez Chandler asintió. Me daba la impresión de que creía a Avery, pero sin pruebas sería la palabra del granjero contra la del fiscal, y ese pajarillo nunca llegaría a volar. Señoría, dijo Korn, el agente Leonard acaba de poner cierta información en mi conocimiento. No lo he mencionado antes porque me he enterado hace poco y quería confirmarlo. Me parece que ha llegado el momento de tomar medidas al respecto. Pido a este tribunal que declare el juicio nulo y que los alguaciles detengan al señor Flynn. Ese era el plan B de Korn. Hasta ahora estaba confiado porque creía tener comprado al jurado, pero Avery se había negado. Me daba la impresión de que al señor Korn nadie le decía que no. Y sin embargo, aquella derrota tan pública, tan vergonzosa, llevaba tiempo forjándose. La gente tiene un límite. Al final llega un punto en que alguien se acaba levantando. Avery parecía muy nervioso. Estaba acojonado, y con razón. Pero allí estaba, diciendo lo que pensaba, y no por él, sino por Andy. Ahora que había fracasado su plan de asegurarse un veredicto de culpabilidad fundamentado en la coacción, Korn quería finiquitar el juicio. Y venía a por mí. Señoría, dijo Korn, el único que ha intentado sobornar al jurado en este juicio es el señor Flynn. Y a diferencia de la espuria acusación del señor Avery, yo sí tengo pruebas de ello y una testigo. La jurado a la que sobornó el señor Flynn. El juez Chandler se quedó como si un tren de mercancías acabara de arrasar su juzgado. Señor Korn, esa es una acusación penal grave. ¿Qué jurado? Sandy Boyett, dijo Korn. El juez se volvió hacia el jurado. Sandy tenía la cabeza agachada cuando el juez la llamó. Señorita Boyett, levántese. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Ha recibido algún soborno a cambio de su voto en este caso? Sandy se levantó, alzó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. Luego miró al juez y tragó saliva, intentando ganar tiempo para buscar las palabras adecuadas. ¿Y bien? ¿Es cierto? ¿Han intentado sobornarla?, exclamó el juez. Sí, señoría, contestó Sandy. ¡Alguaciles! ¡Detengan a Flynn!, gritó Chandler. 73. Eddie. Dos alguaciles vinieron hacia mí. Señoría, ¿me concede un segundo? Creo que ha habido un malentendido, dije. ¿Cómo es posible que haya habido un malentendido?, contestó Chandler. Señoría, interrumpió Korn, sacando un sobre de su bolsillo y abriéndolo. Tengo fotografías del señor Flynn hablando con la jurado en un restaurante a las afueras del pueblo. Fueron tomadas por mi ayudante, el señor Winefield. Para que no quede ninguna duda sobre la situación, aquí tiene una foto de una bolsa de cuero llena de dinero en el apartamento de la jurado. $50,000 en efectivo. El agente Leonard hizo la foto. La alguacil le pasó las fotos a Chandler. Este las examinó una a una. Kate me dio un teléfono. Yo se lo di a la alguacil dándole instrucciones para que el juez viera las fotos y el vídeo. Chandler lo cogió y empezó a pasar el dedo por la pantalla. Mientras miraba el teléfono, se oyó el audio amortiguado del altavoz del móvil. ¿Qué significa esto?, preguntó. Pregúnteselo a la jurado, señoría, contesté. Puedo explicarle exactamente lo que pasó, dijo Sandy. El señor Korn vino a verme a casa y dijo que quería hablar del juicio. Dijo que podíamos ayudarnos el uno al otro. Yo tenía miedo y no sabía qué hacer, así que hablé con el señor Flynn, le conté lo que había pasado y él me dijo que me protegiera y tuviera cuidado si alguien me ofrecía dinero.
Su investigadora me dio un pijama de Minnie Mouse con una pequeña videocámara en uno de los botones. También hizo la foto que tiene ahí, en el teléfono. Es el señor Korn, entrando en mi apartamento con esa bolsa en la mano. El agente Leonard también estaba metido. Señoría, yo no quería dinero. Solo quería cumplir con mi obligación. Grabé el vídeo de la conversación con el señor Korn y se lo enseñé al señor Flynn. Me dijo que no hiciera caso, que simplemente diera un veredicto sincero y que si me preguntaban sobre el tema, que se lo contara al tribunal y accediera a testificar contra el señor Korn. Chandler miró la foto que yo le había dado. Estaba clara como el agua. Block había hecho la foto personalmente. Ahí estaba Korn, delante de la casa de Sandy, con la bolsa de cuero llena de dinero en la mano. Y el vídeo era perfecto. Aparecía Korn en el apartamento de Sandy, soltándole su discurso para tenderme una trampa. En los casos de divorcio que Kate había llevado, la cámara pijama de Minnie Mouse de Block les había dado más pruebas incriminatorias de las que jamás necesitaron. Acabábamos de dar la vuelta al guión. «Señor Korn», dijo el juez Chandler, pero el fiscal ya estaba de espantada. «Señoría, mi ayudante, el señor Tom Winefield, puede confirmar mi versión de los hechos». Winefield se levantó a su lado para dirigirse al tribunal. «Señoría, me temo que no tengo ni idea de lo que habla el señor Korn. Es la primera vez que oigo todo esto». Korn se quedó como si lo acabaran de apuñalar, boquiabierto. En el vídeo, Winefield no aparecía en el apartamento de Sandy y ahora estaba distanciándose de Korn porque sabía que su barco se iba a pique. «Señoría, yo...» Las palabras se ahogaron en la garganta de Korn. Sandy había estado perfecta. Habíamos engañado a Korn para que intentara tenderme una trampa. Casi me daba pena. «Señor Korn, no quiero oírle decir ni una palabra más. Alguaciles, detengan al señor Korn y al agente Leonard». Al principio, Korn se echó hacia atrás, pero luego se rindió. Leonard se resistió a los alguaciles, pero un codazo en las costillas le quitó las ganas de seguir haciéndolo. «Antes de que se vaya, señor Korn», dijo el juez Chandler, «quiero que oiga esto. Voy a desestimar este caso contra Andy Dubois, por clara conducta dolosa por parte del fiscal. Señor Dubois, puede marcharse. Y por favor, acepte mis disculpas. Ha tenido que enfrentarse a un juicio injusto. Lo lamento profundamente». Los alguaciles se llevaron a Korn esposado por la puerta lateral del juzgado que conducía a los calabozos. Él los siguió cojeando y al pasar a mi altura vi su verdadero rostro. El tajo que tenía por boca estaba retorcido de la rabia y sus ojos abrasaban. Volví a notar su olor. Olía a carne podrida. Aparté la cara asqueado y Kate, Harley y yo vimos a Andy y Patricia fundiéndose en un abrazo que duraría una vida entera. 74. Block. El señor Anderson paró delante del número 224 de Calabasas Road. Era una casa de estuco destartalada, con la pintura descascarillada y los marcos de las ventanas podridos. El césped de la entrada estaba muy crecido y había juguetes tirados entre la hierba, quemados por el sol, como si nadie los hubiera usado en mucho tiempo. La radio local no paraba de hablar del atentado terrorista fallido que había protagonizado Francis Edwards la noche anterior. Las noticias confirmaron que fue abatido allí mismo y que la policía local lo estaba investigando. Otra noticia relevante, aunque eclipsada por el tema del atentado, era que el Hawks Bar había sufrido un atraco y su propietario, Ryan Hawk, había muerto de un disparo cuyo autor salió del bar supuestamente con un arma automática. Posiblemente era un fusil tipo AR-15. Berlín y Block tenían la sensación de que el pastor estaba haciendo limpieza. La madre del profesor Gruber había denunciado su desaparición. Hacía 2 días que nadie lo veía.
Berlín fue el primero en adentrarse por el camino de gravilla que conducía hasta la casa. Se colocó a la izquierda de la entrada, Anderson a la derecha y Block un poco retrasada. Berlín llamó a la puerta. «Esto es allanamiento de morada. Estoy armado y pienso defenderme y defender mi propiedad con armas letales. ¡Lárguense ahora mismo!». «No suena muy amigable», dijo Berlín, y alzando la voz contestó. «Señor Denver, le habla Seguridad Nacional. Por favor, deje cualquier arma de fuego en el suelo y salga de la casa». Silencio. «Son intrusos. Váyanse de mi propiedad. Voy a contar hasta 3 y empiezo a disparar». «Señor Denver, será mejor que hablemos. Por favor, no está detenido». «1», gritó Denver. «Conteste a mi pregunta y lo dejaremos en paz. Me da igual Hawk y a quien más haya matado. Díganos lo que queremos saber y es hombre libre». O no recordaba qué número venía después del 1, o no quería hablar, porque de pronto agujereó la puerta con una ráfaga de disparos de ametralladora. Los 3 se tiraron al suelo. Berlín miró a Anderson y asintió. Anderson no dijo nada. Se arrastró hasta una ventana que había a la derecha de la puerta, se asomó rápidamente, volvió a agacharse y sacudió la cabeza. Block se arrastró hasta la ventana a la izquierda de la puerta, alzó la cabeza un segundo y se agachó. Al instante comprendió la negativa de Anderson. Era peligroso hacer un asalto frontal dada la distribución de la casa. Tenía recibidor grande, con una sala de estar diáfana a la derecha y un comedor a la izquierda, lo cual quería decir que Denver podía haberse colocado al pie de la escalera y tener toda la fachada en su ángulo de tiro. Llevaba protecciones antibalas en el pecho, las piernas y los brazos, y un casco de combate. Oyeron ladridos de un perro grande. A la entrada de la casa había un cartel que decía «Cuidado con el perro», y los laterales estaban protegidos por una valla de más de 2 metros de altura. Sería difícil llegar hasta la parte de atrás y el perro alertaría de inmediato a Denver, lo cual anulaba el factor sorpresa por ese flanco, eliminando esa opción. Anderson se asomó por la ventana que quedaba por encima de él, disparó 4 veces en apenas un segundo y se agachó de nuevo. Denver respondió a nuestra pregunta con una ráfaga de disparos contra él. Block comprobó la ventana de su lado. Anderson, el hombre tranquilo, no tenía pinta de fallar mucho. Por cómo empuñaba la Glock, era evidente que sabía lo que hacía. Una bala de esa pistola daría en la diana. Volvió a disparar. Block se asomó por su ventana y vio que una bala rebotaba en el casco de Denver. El resto acertarían en el objetivo, pero sin llegar a herirlo. Denver iba demasiado protegido. Block sacó su móvil, abrió la aplicación de la cámara y lo colocó en una esquina de la ventana, apoyando la base en el alféizar para poder ver a Denver en la pantalla. Solo necesitaba unos segundos y apenas veía unos centímetros del teléfono. Levantándose sobre una rodilla, sacó el arma. Miró el teléfono y se asomó otra vez por la ventana para ubicarse con relación a la posición de Denver. Maggie pesaba. Hacía una semana que no practicaba y lo notaba. Había elegido esa arma porque solo necesitaba disparar una vez a su objetivo, pero en este caso calculaba que le harían falta 3 disparos. Uno para calibrar, otro para apuntar y otro para dar al objetivo. Apretó el gatillo y una nube de humo del tamaño de un balón de baloncesto salió del cañón de la Magnum. Anderson y Berlín se giraron a mirarla sorprendidos. El ruido fue ensordecedor. Block veía a Berlín y a Anderson con su visión periférica. Estaba centrada en la pantalla de su móvil y la nube de polvo, madera y trozos de moqueta detrás de Denver. Había hecho un agujero en el enlucido lateral de la casa y otro en la escalera,
unos 30 centímetros a la derecha de la pierna izquierda de Denver. Calibrada. Block volvió a apuntar y apretó el gatillo de nuevo. Esta vez el agujero en la pared estaba más abajo, pero cerca del primero y un poco a la izquierda. Denver gritó. Solo había necesitado 2 disparos. Block miró la pantalla del móvil. Denver estaba tirado de espaldas, con el fusil de asalto en el suelo a su lado. Se oyó un ruido de cristales y, acto seguido, vio a Anderson caer encima de él. Block cogió su teléfono y siguió a Berlín a través de la ventana que había roto Anderson. Denver yacía en el recibidor, gritando de dolor, dando patadas en el suelo con el pie derecho y clavando el talón en las tablas de madera, con los puños apretados. Su pie izquierdo estaba a 2,5 metros, en el salón, con la bota aún puesta. Había una estantería con rifles de asalto y 2 bolsas llenas de munición junto a la puerta. En cuanto vio que Anderson había apartado el arma de Denver de una patada, Block le quitó una pistola que llevaba en el cinturón y guardó la Magnum. La sangre estaba calando el suelo. Anderson cogió el lazo de las cortinas e hizo un nudo alrededor del muslo derecho de Denver, apretándolo bien. Berlín se acercó a Denver. Podemos hacer que llegue una ambulancia en 2 minutos o en 20. Depende de usted. Yo no creo que le queden 20 minutos, señor Denver. Tendrá suerte si vive 5 aún con un torniquete. Ahí veo un par de arterias bombeando sangre. No le queda mucho tiempo, así que dígame, ¿quién es el pastor? Y puede que sobreviva. «Esto es ilegal. ¡Es terrorismo de Estado!», exclamó Denver. «No, es legal porque yo lo digo. ¿A dónde iba con todas esas armas, señor Denver? Veo una lista encima de esa bolsa. ¿Son sus objetivos?», preguntó Berlín. «¡Que le jodan!», dijo Denver. «Señor Anderson, córtele el torniquete. El señor Denver no quiere cooperar». «¡No!», gritó. Anderson se agachó, abrió una navaja fina y larga y la acercó al lazo de la cortina. Era lo único que impedía que se desangrara. «Es su última oportunidad, Denver. ¿Quién es el pastor?». «Si se lo digo, me matará», contestó apretando los dientes. «Y si no lo hace, lo hará el señor Anderson. Usted decide cuál de las 2 amenazas es más inmediata». «No pienso decir nada. Me da igual quién sea». Berlín se volvió y fue hacia la entrada. Mientras lo hacía, dijo: «Señor Denver, es absurdo que siga vivo. Échele una mano, por favor, señor Anderson». Block se apartó y siguió a Berlín por la puerta. En cuanto salió, oyó las sirenas de policía. «Vamos al juzgado», dijo Berlín. El señor Anderson cerró la puerta de entrada detrás de sí, abrió el coche con el mando y mientras iba hacia él, tiró el lazo de la cortina entre la hierba. 75. Eddie. «Me da la sensación de que te gusta este sitio», dijo Berlín. «Eso decís siempre Harry y tú», contesté. Estábamos bajando hacia los calabozos de los juzgados de Buckstown 1 hora después de que los alguaciles se llevaran esposado a Corn. Kate y Harry volvieron al hotel con Andy y Patricia para huir de las multitudes y los periodistas en el juzgado, y del FBI, que había inundado el pueblo desde que saltó la noticia del atentado fallido. Tenían puntos de control por todo Buckstown y sus alrededores. Berlín nos guió por las escaleras de piedra, con Anderson, el hombre tranquilo, detrás de él, luego yo y Block detrás de mí. «¿Ha dicho algo, Denver?», pregunté. «Me temo que no. Con tiempo y algo más de intimidad habría sido distinto». «No me gusta cómo suena eso», dije.
El funcionario de prisiones que estaba de guardia era un tipo grande con pinta de haberse comido a un hombre más menudo. —¿Otra vez por aquí, señor Flynn? —No me canso de este sitio —contesté—. Queremos hablar con Korn, por favor. —¿Es su abogado? —preguntó él. —Depende. Primero tiene que contratarme. Déjenos pasar. El funcionario cogió las armas de Block y Anderson, nos cacheó y nos llevó por el pasillo hasta la celda. Korn era el único ocupante de los calabozos hoy, y solo había un funcionario de guardia. —Avísenme cuando terminen —dijo, y nos encerró en la celda con Korn. El fiscal se incorporó en el banco, apoyó los codos en las rodillas y metió la cabeza entre las manos. Al hacerlo, vi que tenía una mancha de sangre en el muslo derecho. —Señor Korn, mi nombre es Alexander Berlin. Este es el señor Anderson, y creo que ya conoce al señor Flynn y a la señorita Block. —¿Quién es usted, señor Berlin? —preguntó él. A ver, hoy estoy con Seguridad Nacional porque ellos nos ponen el coche. Mi cargo en el gobierno no es de su incumbencia. Lo que sí es de su incumbencia es el motivo que me trae aquí. Berlín llevaba una tablet bajo el brazo. La sacó, tocó la pantalla para abrir un documento y se la pasó a Korn, que empezó a leer. Esto dice que si confieso conducta dolosa como fiscal, me caerán 5 años. Me temo que no puedo firmarlo. Yo no he hecho nada mal, y no lo conozco. ¿Qué autoridad tiene para ofrecerme nada? Berlín marcó un teléfono en su móvil. Quienquiera que estuviera al otro lado de la línea contestó, y Berlín dijo: «Dígale a este hombre que tengo la autoridad necesaria para hacer un trato», dijo, y le pasó el teléfono a Korn. «¿Quién es?» «El fiscal general», contestó Berlín. Sus ojos se abrieron de par en par al decir: «¿Tiene al fiscal general de Alabama en marcación rápida?» «No», dijo Berlín. «Es el fiscal general de Estados Unidos». Korn se acercó el teléfono al oído y escuchó. Un minuto después, se lo devolvió a Berlín. «Disculpe, tenía que asegurarme de que posee autoridad para plantearme una oferta». «Lo comprendo. Debería pensarlo». «Ya lo he hecho. E insisto en que no he hecho nada malo. Verá, su rival en las últimas elecciones a fiscal del distrito está preparándose para presentarse otra vez. He conseguido que varias personas influyentes y ricas le aseguren la victoria. Usted ni siquiera podrá presentarse a la reelección. Primero, la buena noticia. Él está a favor de la pena de muerte. La mala es que puede que el señor Winefield esté dispuesto a cooperar conmigo a cambio de inmunidad. Y eso significa que se le acusará de fraude y obstrucción a la justicia, y probablemente del asesinato de Colt Lomax. Dejó que esa última frase quedara suspendida en el aire. Hay una testigo que lo vio saliendo de la propiedad inmediatamente después de que se produjera el disparo que lo mató. «¿Qué testigo?», preguntó Korn. «Ella», dijo Berlín, señalando a Block. Block saludó a Korn con la mano. «No creerá que he traído a la señorita Block y a su abogado para divertirme». Aunque pareciera imposible, Korn se quedó todavía más pálido. La nuez subía y bajaba por su cuello. Estaba calculando. Matar a un sheriff acarreaba una pena especial. «No hace falta que entre en detalles, señor Korn. Imagíneselo. El nuevo fiscal del distrito se queda con su puesto y en menos de 5 años lo sienta en Yellow Mama». Korn era muchas cosas. Desde luego cobarde, pero tonto no era. Vi que se erguía en el asiento. Tenía un último as en la manga. «No pienso admitir conducta dolosa en mi trabajo»,
Yo conseguí esas condenas. Esos hombres fueron ejecutados mientras ejercía mi cargo y estoy orgulloso de mi historial. No voy a admitir nada que ponga en peligro mi legado. Pero sí puedo ofrecerles información que ha llegado a mis manos sobre la verdadera identidad del asesino de Skylar Edwards. Es el líder de una célula supremacista blanca. Lo llaman el Pastor. Yo sé su verdadero nombre y puedo demostrarlo ante un tribunal. Berlín me miró. Dependía de él, pero sabía lo mucho que me preocupaban todos los hombres que estaban esperando a ser ejecutados en el corredor de la muerte por las trampas y las mentiras de Korn. ¿Qué pruebas tiene?, preguntó Berlín. Un vídeo, con grabaciones de seguridad de la gasolinera. Demuestran que el Pastor participó en el asesinato de Skylar Edwards. Aquella pequeña celda de cemento pareció quedarse sin aire. ¿Y qué quiere a cambio de eso?, preguntó Berlín. Inmunidad total. Y redactamos ahora mismo el acuerdo, con el juez como testigo. No me fío de usted, señor Berlín, pero sí del juez Chandler. Así lo hacemos oficial. En cuanto esté firmado, yo les entrego al Pastor y ustedes me dan mi libertad. Iba a decir algo, pero Berlín ya había decidido. De acuerdo. Se me adelantó. Berlín tardó media hora en modificar el acuerdo y Chandler bajó a los calabozos. No dijo ni una palabra ni a Korn, ni a mí, ni a Block. Habló exclusivamente con Berlín y a continuación puso su firma en el acuerdo de inmunidad con un lápiz digital justo debajo de la de Korn. Cuando estaba saliendo de la celda, se volvió hacia mí y dijo: «Usted y la señorita Brooks son poco ortodoxos, pero buenos abogados». Me lo tomo como un cumplido. La puerta de la celda se cerró en cuanto salió. Nos quedamos en silencio y Berlín le metió prisa a Korn. «Bueno, ¿dónde está ese vídeo?», dijo Berlín. «En un lápiz USB dentro de mi maletín, que tiene el funcionario ahí fuera, con el resto de mis pertenencias». Block golpeó la puerta de la celda y pidió al funcionario de prisiones que nos trajera las cosas de Korn. El teclado que iba conectado a la tablet de Berlín tenía un lector de USB. Lo metió y vimos la grabación juntos. «¿Cuándo me puedo ir?», dijo Korn. Él había tenido aquel vídeo en su poder mientras trataba de que condenaran a Andy por cometer el crimen. Lo sabía y, lo que era peor, había intentado que lo condenaran a muerte. Era incapaz de mirarlo. Salí de la celda junto con Block y Berlín. Tenemos un trato», dijo Korn. «Sí, lo tenemos. Nos ha dado información para identificar al Pastor a cambio de su libertad», dijo Berlín. Entonces miró a Anderson. Cerró la puerta de la celda, dejando a Anderson a solas con Korn, y dijo: «Un trato es un trato. Señor Anderson, libérelo». Block evitaba la mirada de Berlín, y en ese momento no entendí por qué. Pero me hice una idea viendo la sombría expresión de la cara de ella. Sospechaba que Korn saldría de aquellos calabozos en una bolsa para cadáveres. «¿Van a coger a ese tipo?», pregunté. «Por supuesto», dijo Berlín. «En cuanto termine el señor Anderson, haremos una visita al sheriff». 76. El Pastor. Buckstone pasó a toda velocidad por la ventanilla del Pastor. Su conductor iba a más de 60 kilómetros por hora, pero a ellos no los pararía la policía. No en el coche del gobernador. Además, el sheriff Shipley viajaba en el asiento trasero, al lado del Pastor. Evidentemente no lo conocía por ese nombre. Él lo llamaba
Gobernador Patchett. Necesitaba a Shipley para la foto en la rueda de prensa, aparte de la seguridad adicional. Todo aquello por lo que había trabajado estaba a punto de dar sus frutos. Miró su reloj. Eran casi las 4. La rueda de prensa era a las 6, en Montgomery. Quedaba tiempo de sobra para llegar, pero aún así, el gobernador quería estar antes. Llevaba uno de sus mejores trajes, el azul marino liso que le había confeccionado un sastre en Mobile. Le quedaba bien, y la tela le dejaba respirar a pesar del calor. Completaban el atuendo una camisa blanca, corbata azul claro y una flor en la solapa. Era una camelia blanca. En realidad, daba igual que Francis Edwards no hubiera detonado el camión. Todo el pueblo se sintió amenazado, y lo veían como un terrorista de la mejor clase para sacar rendimiento político en ese momento. Un terrorista muerto. Edwards había infundido el terror de Dios entre el pueblo de Alabama, y eso era todo lo que Patchett necesitaba de él. Al incorporarse a Union Highway, el coche empezó a decelerar. ¿Por qué vas más despacio? Parece que el FBI ha puesto controles más adelante, contestó el conductor. Patchett se volvió hacia Shipley y le dijo, ¿qué se siente? ¿A qué se refiere? Ya sabes a qué me refiero. ¿Qué se siente siendo el héroe que salvó a Buckstown de volar por los aires? Shipley soltó una risilla nerviosa. No está nada mal. Con eso tienes asegurado el puesto de sheriff, dijo Patchett. Puede que solo me dure unos meses. Quiero decir que aún tienen que celebrarse elecciones. Tú no te preocupes. Sé que Korn ayudó a Lomax. Ahora que el fiscal está metido en un lío, harán falta cuantos hombres buenos podamos conseguir. Te puedo garantizar casi con toda seguridad que nadie se presentará a esas elecciones. Al menos no seriamente. Puede que presentemos un rival para la galería, pero luego haremos que retire su candidatura a pocos días de las elecciones. Así parecerá más justo. Bueno, cuando estemos en la rueda de prensa quiero que sonrías y te pongas a mi lado, pero tú no intentes responder a ninguna pregunta de los periodistas. Ese es mi trabajo. ¿Entendido? Entendido. Patchett miró por la ventanilla y vio que apenas habían avanzado y estaban prácticamente parados. Empezó a jugar con su anillo de la fob. Era una costumbre que tenía cuando estaba nervioso. «Oye, ¿por qué no pones la sirena?», dijo. El conductor dijo, «Sí, gobernador». Encendió la sirena y las luces del sub oficial y se salió al arcén para empezar a adelantar a los vehículos embotellados. «Bueno, ahora dadme un minuto. Quiero revisar mi discurso otra vez», dijo Patchett. Tenía las páginas del discurso sobre el regazo. Era el discurso más importante de su vida y había escrito varios borradores. Ahora ya estaba perfecto. A las 6 lo pronunciaría en directo por televisión y no quería cometer el más mínimo error. Se puso las gafas y empezó a leer. El 21 de mayo de 1961, John Patterson, gobernador de Alabama, dio un discurso televisado en el noticiario de WSB-TV en respuesta a unos activistas de otro estado que habían entrado en Alabama con el único propósito de alentar la desobediencia civil y la violencia. Entre esos activistas estaban el reverendo Martin Luther King Jr. y John Lewis. Lewis formaba parte de los llamados Freedom Riders, hombres y mujeres negros y blancos que se aprovecharon de la decisión del Tribunal Supremo de prohibir la segregación racial en el transporte interestatal. En aquella época seguían vigentes las leyes de Jim Crow en Alabama, y esos hombres y mujeres vinieron juntos hasta Montgomery
con el único objetivo de incitar a la violencia en una ciudad pacífica. Pero encontraron resistencia. El gobernador Patterson apareció en televisión y habló abiertamente contra Martin Luther King Jr. y los llamados Freedom Riders que estaban instigando a la agitación. Como saben, anoche un activista intentó destruir Buckstown. Se llamaba Francis Edwards y, según he sido informado por la policía, tenía planes de atentar a gran escala contra la mansión del gobernador. Gracias a los heroicos esfuerzos del sheriff de Buckstown, aquí presente, Edwards fue detenido antes de llevar a cabo su plan que habría destruido hogares y negocios, provocando cientos, si no miles, de víctimas. Edwards formaba parte de un grupo de izquierda radical asociado con Antifa, una organización terrorista empeñada en destruir este país. Yo fui policía durante 5 años, así que conozco la presión a la que están sometidas nuestras fuerzas de seguridad. Por eso, dada la amenaza sin precedentes que representan estos grupos, me inspiro en las acciones de John Patterson aquel día de 1961. Esta noche voy a decretar la ley marcial en el condado de Sanville. Aparte de la Guardia Nacional, que brindará su apoyo a la policía local, he reclutado una pequeña milicia táctica, ciudadanos de a pie, gente de nuestro estado, que derribarán puertas, encontrarán a los activistas y traidores y lidiarán con ellos por la fuerza. Son los ángeles de Alabama. Ellos protegerán nuestros hogares como lo haría el mismo arcángel San Gabriel. No les quepa duda de que yo, como su gobernador, tomaré todas las medidas que sean necesarias para que nuestro estado sea seguro y que sea grande de nuevo. El coche volvió a frenar y Patchett levantó la vista de su discurso. «Están parando coches en el punto de control», dijo el conductor. Una fila de vehículos y agentes con chalecos del FBI bloqueaba la carretera para inspeccionar cada coche. El conductor siguió frenando hasta detenerse delante de un agente que les estaba haciendo señales. Antes de que el agente pudiera decir nada, 2 hombres se acercaron al automóvil. Uno era alto, llevaba traje oscuro y camisa blanca. El otro era mucho más bajo. Se quitó el sombrero Panamá para abrir la puerta del copiloto y se subió. «Me llamo Alexander Berlin, Seguridad Nacional. Buenas tardes, gobernador», dijo. «¿Qué está pasando?», lo interrogó Patchett. «Hemos recibido información sumamente creíble sobre una amenaza de asesinato. Nosotros lo escoltaremos a partir de aquí. Mi compañero, el señor Anderson, lo llevará hasta Montgomery». En ese momento se abrió la puerta del conductor y el hombre de traje negro esperó a que se bajara el conductor de Patchett, que lo miraba confundido. Anderson se instaló, cerró la puerta y cogió el volante. La barrera del control se abrió y los coches del FBI empezaron a apartarse para dejar paso al vehículo del gobernador. «No hace falta», dijo Patchett, pero se obligó a callar. No podía restar importancia a la amenaza. Contaba con ella. «Mi conductor es bueno y tengo al sheriff conmigo para más seguridad. No necesito...» «Sí que lo necesita», dijo Berlin, mirando hacia el asiento trasero. El sheriff Shipley estaba detrás de él y Patchett detrás de Anderson. «¿Qué tal, sheriff?», dijo Berlin. Shipley apretó los dientes. «Usted no tiene autoridad aquí, señor Berlin». Este se volvió un instante a mirar la carretera y vio que estaba vacía, sin coches a su alrededor. El tráfico seguía detenido en el punto de control del FBI. No dejarían pasar más vehículos durante al menos media hora, siguiendo sus propias órdenes. Se giró de nuevo en el asiento, miró a Shipley y le dijo: «Que yo sepa, ya estamos fuera del condado. Si algo tengo claro, es que quien no tiene autoridad es usted. Venga, deme su arma»,
Despacio. Patchett notó un escalofrío en la espalda al ver que Berlín lo apuntaba con una pistola por encima del asiento. «Está de coña», dijo Shipley. «Cualquiera puede ser una amenaza, Shipley. Hasta usted podría ser el asesino. Ahora entrégueme el arma». Shipley se desinfló de repente, como si lo hubiera vencido la burocracia de las agencias de seguridad federales y acabara de perder el concurso de mear más lejos con Berlín. Sacó la pistola de su cartuchera y se la pasó. Berlín cogió el arma, la dirigió a su cara y esparció sus sesos por la ventana de atrás. «¡Dios!», exclamó Patchett. «Cálmese, Patchett», dijo Berlín, mientras bajaba su arma y lo encañonaba con la de Shipley. En ese momento, algo llamó su atención. Iba sentado hacia atrás en el asiento del copiloto, con las rodillas flexionadas y de espaldas al parabrisas. Y desde esa posición, lo vio. Con la mano que tenía libre, buscó el hueco entre el asiento y la consola central del coche y sacó un iPhone rosa. Era el móvil de Skylar Edwards, el que Patchett no había encontrado entre su ropa ni en su bolso después de darle una paliza y estrangularla. «Casi lo consigue, ¿eh?», dijo Berlín. «Solo quería informarle de que Denver está muerto. La gente de su lista negra está a salvo por ahora. Esto es lo que va a suceder. Nos hemos pasado por la oficina del sheriff de Buckstown y hemos cogido las pruebas recabadas en casa de Francis Edwards. Ni usted ni nadie va a usar este caso para apoyar su causa. La prensa hablará de su muerte como una tragedia derivada del sufrimiento que hizo que se derrumbara. Nada más. No habrá lectura política que valga. A ver, lo de Shipley es distinto. El FBI encontrará un montón de artículos supremacistas en su casa. Y también una lista de objetivos. Usted está en ella. Dentro de 3 minutos o así, este coche se precipitará al río por el puente Luxahatchee. No se preocupe, que no se va a ahogar. Ya estará muerto. Lo habrá asesinado Shipley, un supremacista blanco. Gobernador, va a ser usted un mártir de los derechos civiles. ¿Cómo se siente?» Patchett se abalanzó hacia él, tratando de arañarle la cara. Hubo un disparo, y otro, y otro. Y luego silencio y oscuridad. 77. Eddie. A la mañana siguiente. La cafetería de la calle principal estaba bastante vacía cuando entramos Harry y yo. El tipo corpulento detrás de la barra, Gus, nos vio nada más atravesar la puerta. No noté ninguna hostilidad en él, aunque tampoco amabilidad. Apenas podía mirarnos y, a juzgar por su expresión, no era por animadversión hacia nosotros. Los medios locales habían informado de que el juez Chandler había desestimado el caso contra Andy Dubois. Chandler era un capullo de primera categoría, sin duda, pero el hecho de que se hubiera disculpado con Andy fue fundamental para que muchos cambiaran de idea. Ya no creían que Andy fuera un asesino. Pero la gente como Gus jamás pediría perdón. Se moría de vergüenza y eso ya era demasiado para él. Cogimos una mesa junto a la ventana con 4 sillas. Pedí a la camarera unas tortitas y café. Harry pidió lo mismo. «Empieza a gustarme este pueblo», dijo Harry. «¿Quieres venirte a vivir aquí? Adelante. Ya es hora de que te jubiles de verdad». «No pienso jubilarme. Aún no. En este sitio queda trabajo por hacer, pero creo que pueden resolverlo solitos». Sonó la campanilla que había sobre la puerta. Block y Kate entraron y se unieron a nosotros. Una camarera cuyo rostro me resultaba conocido se acercó con una jarra de café y 4 tazas. Sandy sirvió el café y preguntó a Block y a Kate
¿Qué querían comer? ¿Ya te han pagado el dinero del que hablamos? Pregunté. Sí, gracias. Significa mucho para mí, contestó Sandy. Berlín me había dado acceso a $500.000 para la fianza de Andy y otros 50.000 para Sandy. Los periódicos estaban plagados de noticias del juicio, de la muerte del gobernador a manos del sheriff Shipley y del suicidio de Randall Korn. Lo habían encontrado muerto en su celda de los calabozos. El departamento penitenciario publicó un comunicado diciendo que Korn llevaba escondida una correa de cuero y que lo habían descubierto ayer con la correa apretada alrededor del cuello. Se había estrangulado en algún momento de la tarde. Yo tenía bastante claro a qué hora fue. Del $500.000 que Berlín me dio para la fianza de Andy, al final solo habíamos sacado 125.000 para entregarlos en la oficina del juzgado, haciéndolo pasar por 500 de los grandes. Eso nos dejó $375.000 en la cuenta que yo había hecho transferir anoche. Block se había ocupado de ello. El dinero fue a parar a una organización benéfica que costeaba apelaciones para presos en el corredor de la muerte. Una señora muy simpática llamada Jane era la vicepresidenta. El primer caso en su lista era una apelación póstuma en el caso de Darius Robinson. Desayunamos prácticamente en silencio y nos fuimos de la cafetería. El café y las tortitas me supieron a gloria. Fuimos en coche a los juzgados, donde nos esperaban Andy y Patricia. Parecían nerviosos. Creía que había acabado el caso, Eddie, dijo Patricia. Y ha acabado. Solo queda un poco de papeleo, contesté. Entramos en las oficinas de los juzgados y Harry fue a hablar con la encargada, Agatha. Volvió con 2 papeles en la mano. La encargada dice que ya la ha llamado el banco, dijo Harry. Parece ser que cuando hizo el depósito de $500.000 en efectivo para cubrir la fianza, ellos solo contaron 125.000. ¡Qué raro! Menuda cagada de la oficina perder más de 300 de los grandes, dijo Kate. Eso es lo que yo le he dicho, dijo Harry, levantando uno de los 2 papeles. Porque aquí tengo el recibo por valor de $500.000. Cierto, dijo Block. ¿Y qué es ese otro papel?, pregunté. Su número de teléfono. Le gustó. Ya ha hablado con el juez y le ha comentado mi teoría sobre el dinero desaparecido. Le he dicho que el difunto fiscal del distrito, Randall Korn, aparentemente tenía mucho dinero para sobornar al jurado y que tal vez él cogiera dinero de la fianza de la caja fuerte de la oficina. El juez va a archivar la desaparición de los $375.000, aduciendo que probablemente los robó Korn. Venga, vamos al banco, dije. Fuimos al banco, aparcamos y entramos en sus oficinas. Me acerqué a la caja junto a Patricia y Andy y dije: «Esta buena gente quiere abrir una cuenta conjunta a nombre de Dubois». La cajera les cogió los datos mientras Patricia me miraba con incredulidad. No entendía qué estaba pasando. «Necesitaremos un depósito en la cuenta», dijo la cajera. Harry me dio el recibo y yo se lo entregué a la cajera. «Aquí tiene una orden judicial para que se paguen $500.000 de los fondos del tribunal a nombre de Andy Dubois. Es la devolución del dinero de su fianza. Con eso bastará para el depósito». Al salir del banco, Andy tuvo que sujetar a Patricia. No estaba cojeando. Se había desmayado delante de la cajera. Para cuando llegamos al coche, ya estaba mucho mejor. Una vez en el avión rumbo a Nueva York, pensé en todo lo que había sucedido en los últimos días. Lo cerca que habíamos estado. La suerte que habíamos tenido. Berlín se quejaría de que no devolviéramos el $500.000 de la fianza, pero seguro que podría esconder la desaparición en algún lugar de sus libros. Se le da bien esconder cosas. Antes de salir hacia el aeropuerto, Kate se aseguró de que el fiscal en funciones Winefield retirara los cargos contra Damian Green,
el empleado de la gasolinera, por distribución de narcóticos. También habló con Taylor Avery y lo puso en contacto con un abogado inmobiliario que se aseguraría de que conservara su granja. Taylor Avery. Al final no importó ninguno de nuestros ardides judiciales. Nosotros simplemente dijimos la verdad. Andy era libre gracias a Taylor Avery. Ese hombre lo escuchó y se levantó para darle voz. Defendió a una persona porque era lo correcto, no por motivos políticos ni tampoco por dinero. Hizo lo correcto por mucho que pudiera costarle. Si alguna vez me necesitaba, allí estaría, para defenderlo a él. Nota del autor. Entre enero de 2018 y agosto de 2020, 57 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos. 5 de ellas murieron en la silla eléctrica. En ese mismo tiempo, 10 reclusos en el corredor de la muerte fueron exonerados. En los estados donde sigue vigente la pena de muerte, dicho castigo se reserva para los crímenes más graves. Los fiscales del distrito solo tienen jurisdicción para solicitar la pena capital en tales casos. La mayoría no lo hacen, salvo que se trate de crímenes realmente atroces. Sin embargo, algunos la solicitan siempre que pueden. Mientras escribía esta novela, encontré el trabajo de The Fair Punishment Project, los 5 fiscales más letales de Estados Unidos, o cómo personalidades demasiado apasionadas impulsan la pena de muerte, el cual había descubierto que solo 5 fiscales eran responsables de 440 condenas a la pena capital, cifra que supone un 15% del total de la población del corredor de la muerte en todo el país. Estos fiscales del distrito estaban tan obsesionados con la pena de muerte que a veces violaban los mismos principios de justicia que habían jurado defender simplemente para enviar a alguien allí. En el momento en que escribí este libro, el FBI y Seguridad Nacional consideraban a los grupos supremacistas blancos como la mayor amenaza para la seguridad estadounidense. Los Caballeros de la Camelia Blanca fue un grupo real que cometió una serie de atrocidades entre 1867 y 1870. Cuando el gobernador John Patterson proclamó la ley marcial en Montgomery, Alabama, señaló a los jinetes de la libertad, los Freedom Riders, y al reverendo Martin Luther King Jr. como los causantes de la violencia. La policía de Montgomery contempló impasible cómo jóvenes afroamericanos y blancos, hombres y mujeres, eran golpeados con martillos y tuberías por miembros del Ku Klux Klan y ciudadanos de a pie de Alabama. En diciembre de 2019, el diputado John Lewis, gran activista en pro de los derechos humanos y uno de los 13 jinetes que fundaron los Freedom Riders para protestar contra la segregación racial en el sur, dijo: «Cuando ves algo que no está bien, que no es justo, tienes la obligación moral de decir algo». Al proclamar la ley marcial en el telediario de la WSB-TV del 21 de mayo de 1961, John Patterson, gobernador de Alabama, lucía una flor blanca en la solapa. Esperamos que hayas disfrutado de El abogado del diablo de Steve Kavanagh, narrado por Frank Capdet para Saga Egmont. Egmont es una fundación que dona 13 millones de euros anualmente a niños, niñas y adolescentes escandinavos en situación de vulnerabilidad. Trabajamos para asegurar que niños y niñas tengan acceso a la educación y a recursos sociales. Gracias por ser parte del cambio. Para saber más, puedes visitar nuestra página web egmont.com. Este audiolibro ha sido producido por Mute Books para Roca Editorial y Saga Egmont.